Cuando allá se pase listo. Con este damos principio. En nombre del Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. El gran día viene. El gran día viene. El gran día viene, muy pronto viene el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Amén. En las nubes Él vendrá. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Y glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá. En las nubes Él vendrá, en aquel día
día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo ahí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Amén. Mateo 24, hermanos. Mateo 24 es el texto, el pasaje que nos habla la Escritura. Palabra del Señor Jesucristo hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, en este caso Jerusalén. Mateo 24 es muy interesante, hermanos, de que uno lo lee, contempla y señala uno ahí, señalan varias cosas muy interesantes que incluso ha acarreado confusión hasta el día de hoy. Pero es bueno que lo contemplemos, hermanos. Mateo 24, usted tiene oportunidad de leerlo, léalo en casa con calma y tenga cuidado en su interpretación, porque de ahí salen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Ok? Mateo 24, el título que viene ahí en nuestras Biblias: Jesús predice la destrucción del templo. Jesús predice la destrucción, hermanos, de Jerusalén. Más o menos como en el año 33 Jesús estaba hablando estas palabras. 37 años después, más o menos como en el año 70, hermanos, todo lo que Jesús dijo allí tuvo cumplimiento. Fue una masacre, fue una destrucción terrible, hermanos, que narran algunos historiadores, específicamente y más en particular un hombre llamado Flavio José. Escribió acerca de lo que sucedió en el año 70, hermanos, y hemos dicho, hermanos, quien dirigió esa embestida contra Jerusalén fue un general llamado Tito, un general que posteriormente después se convirtió en emperador de Roma, hermanos, y destruyó, hermanos, el templo. Quemó el templo y quemó la ciudad y muchas personas murieron. Se calcula, hermanos, que fue el número de muertos aproximadamente 1.100.000 personas las que murieron en esa ocasión. Y no se habla de un día, hermanos, sino se habla de días de muerte, días de destrucción, días de sufrimiento. De hecho, la Biblia utiliza la palabra los días de gran tribulación. Esa es la palabra que utiliza el escritor Mateo allí en Mateo 24. Días de gran tribulación. ¿Okay? Vamos entonces a entrar en esta tarde al mensaje, hermanos. Eso es en lo particular. No es fácil, hermanos, no es fácil muchas veces explicar algunos textos, y este es uno de los textos que no son fáciles a veces. Y tenemos que tener mucho cuidado para poderle darle la interpretación correcta. Tengan paciencia, y si usted ha escuchado, ha escuchado estas lecciones, aún así siga estudiando, siga leyendo, siga escudriñando las Escrituras para que siempre Dios nos guíe a la verdad, orando a verdad para que Dios nos
enseña. Voy a tratar de irme, hermanos, corrido. Vamos a dejar un poquito de lado las preguntas. Ya si al final lo particular me quiere hacer una pregunta o queremos cuestionar, pues lo platicamos. Pero déjenme mencionar porque hay mucho que decir, ¿ok? Mateo 24, hermanos, sabemos que habla de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida. Sus habitantes, su templo va a ser destruido, hermanos. Viene un juicio contra Jerusalén. Y hablamos de una ciudad donde, hermanos, fue considerada, y hasta el día de hoy es la ciudad santa, considerada, hermanos, la capital del reino de Israel, considerada, hermanos, el corazón del pueblo de Dios, hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Jesús caminó en sus calles, Jesús enseñó en el templo, Jesús, hermanos, fue muerto afuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué tenía que ser destruido Jerusalén? ¿Por qué tendría que derramar juicio Dios sobre los habitantes de Jerusalén, su pueblo de Israel, hermanos? Para ese entonces ya hemos visto que Jerusalén, sus habitantes, el pueblo de Israel, hermanos, ya había derramado mucha sangre. Ya había sido, hermanos, muy rebelde a ese momento. Y digo rebelde, ¿por qué, hermanos? Porque la misma presencia de Jesús entre ellos, la misma presencia del Hijo de Dios, no fue suficiente para que ese pueblo se arrepintiera, creyera. Solo unos cuantos. De hecho, hermanos, cuando a Jesús lo tiene Pilato ante el pueblo, hermanos, ese pueblo, hermanos, dice la Escritura, viendo Pilato que en nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, todas esas personas que estaban ahí, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Ustedes saben qué momento es, ¿verdad? Una multitud estaba allí siendo testigo, hermanos, de lo que le hacían a Jesús, siendo inocente, siendo el sanador del pueblo, siendo el maestro del pueblo, siendo el pastor guiando y cuidando a sus ovejas. Ahora está allí, hermanos, atado, golpeado. A un lado está Barrabás. Pilato, ¿qué hago con él? Crucifícalo, dice, y como no se resolvía nada, dice el texto, toma agua, se lava las manos y le dice, inocente soy yo de la sangre de este juicio. Eso dijo Pilato. Allá ustedes lo que están haciendo. Y se lavó las manos. ¿Qué respondió el pueblo cuando dijo esto Pilato? Todo el pueblo, fíjese, todo el pueblo, allí en Jerusalén, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban diciendo con estas palabras? Asumimos la responsabilidad de darle muerte a Jesús. Sí, somos culpables. Es más, la sangre de Él que caiga sobre nuestros hijos. Es decir, también nuestros hijos están de acuerdo. Sabían ni lo que decían, hermano, esta gente. Solitos estaban echando la soga al cuello. En la parábola de los labradores malvados, estaba dedicado precisamente a ellos, hermanos. Labradores malvados que no cuidaron de la viña del Señor. Y dice la Escritura, cuando venga pues el Señor de la viña, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Se acuerdan qué hicieron esos labradores? Mandaba un siervo el dueño y lo mataban esos labradores. Mandaba otro siervo y lo mataban. Y dijo el dueño de la viña, quizá cuando mande a mi hijo van a tenerle respeto y no lo van a matar. Cuando llega el hijo con los viñadores, dice, este es el hijo, matémosle. Quedémonos con la viña. Hermanos, fíjense. Y le pregunta, hermanos, les pregunta Jesús cuando está contando esta parábola, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos mismos responden. ¿Cómo responden ellos? Ya no lo tengo ahí, se borró. Bueno, eso dijo de Pilato, pero aquí matarán a aquellos, ¿qué dice hermano Palomar?
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos estaban dando la sentencia sobre ellos mismos. Ellos eran los labradores malvados. Entonces, hermanos, esto está en la historia, esto quedó registrado. Jesús lo dijo y sucedió como una muestra de que Dios cumple lo que promete. Jesús cumple lo que establece, lo que dice. Sucedió, hermano. Ellos fueron muertos. Así que Mateo 24, hermano, lo único que está hablando es: el templo va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruido. Habrá señales antes de que pase ese gran evento. El versículo 4, versículo 15 son las señales que habrá antes de que pase la destrucción de Jerusalén. Ya las estudiamos. Del 16 al 28, escúchenme bien lo que tienen que hacer. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de esa que habló Daniel, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes, no entren a la ciudad. Si están en la azotea, no bajen. Si están en el campo, no vengan. No regresen por la capa, así como váyanse. ¿Se acuerdan las instrucciones que les dice? Y dice, ay de las que están en cinta o de las que están criando a bebés, porque cuidado de ellas. Rueguen que no sea en invierno, porque esto se va a poner terrible. Entonces, eso está hablando Mateo 24. Llega al versículo 21, hermanos, de Mateo 24, y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No está hablando de una tribulación que va a venir después de estos tiempos que estamos viviendo. Es una tribulación que vivió Jerusalén, que vivieron los habitantes de Jerusalén. Un sufrimiento terrible, hermanos. Feísimo que lo que vivieron ellos. Imagínense, le digo, si usted puede leer algunos libros de Flavio Josefo, y le digo, a veces ya ahorita estamos en un tiempo en donde usted ya, YouTube ahí se lo resume en 5 minutos la destrucción de Jerusalén, y le puede explicar todo lo que sucedió allí. Sangre, hermano, terrible, mucha sangre derramada, niños, mujeres, ancianos, muertos. Pero antes, hermanos, antes de que ellos fueran muertos a espada, hubo un proceso de debilitamiento hacia la ciudad. Los rodearon, nadie entraba y nadie salía de la ciudad. Hubo hambre, y tanta hambre, hermanos, que dice los escritores, los narradores, que ellos mismos se comían a sus propios hijos. Ellos mismos se comían, hermanos, para poder sobrevivir, porque no había comida. Luego, ya debilitados, entró el ejército, hermanos, y quisieron defenderse, pero no pudieron. Cuerpos tendidos por todos lados. Algunos celosos del judaísmo, algunos muy celosos del templo, quisieron defender el templo con su propia vida, hermanos. Allí murieron derramando su sangre, hermanos, en el templo de Jerusalén, porque no querían que entraran los romanos a poseer el templo. Hermanos, de nada sirvió. Los mataron. Algunos se atrincheraron ahí para poder defenderlo al máximo. No pudieron. No quedó piedra sobre piedra. Eso fue ya. No crean que va a venir una gran tribulación. Esa fue la tribulación. Y dice el versículo 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor tenía pensado que fueran varios días de sufrimiento y dolor. Y sí fueron varios días, pero no como estaba escrito. Se acortaron. ¿Por qué se acortaron? Dice, porque Dios tiene amor hacia sus escogidos. Por ellos, la cosa no fue más terrible de lo terrible que fue. Y esta es la enseñanza, hermanos, de que si Dios ahorita nos tiene aquí, es porque quizá haya uno que otro justo entre nosotros. Y que por esa razón Dios todavía no destruye la humanidad, porque todavía hay unos cuantos, así como acortó aquellos días.
interesante. Vamos a entrar a una parte muy interesante. Mateo 24. Pero ahora vamos a ver la venida del Hijo del Hombre. Tenga paciencia, tenga cuidado, lea y al último ya después vemos si hay tiempo para preguntas. Pero tómese su tiempo para ver esto. Cuando nosotros oímos sobre la venida del Hijo del Hombre, hermanos, inmediatamente pensamos la segunda venida de Cristo. Y sí, Él prometió volver. Cristo viene por segunda vez. Y viene en las nubes y todo ojo le verá, eso dice la Escritura. Y viene para juzgar a las naciones. Pero hay algo interesante aquí con la frase, la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Mire, si seguimos leyendo en Mateo 24, en el versículo 27, fíjense lo que dice. Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, todo este pasaje, Mateo 24, al estarlo leyendo, al estarlo estudiando, volverlo a leer y volverlo a leer, hermanos, esta frase, la venida del Hijo del Hombre, no se refiere a su segunda venida, sino al juicio sobre Jerusalén. ¿Por qué dice eso? Déjenme mostrarle por qué llegamos a esa conclusión. Y vamos a ver Mateo, porque Mateo ahí se explica solito. La venida del Hijo del Hombre, esta frase dentro de Mateo 24, hermanos, no se refiere enteramente a su segunda venida, sino a la venida de juicio sobre Jerusalén. Déjenme decirle por qué. Acompáñenme en este recorrido, ¿ok? Para que podamos entender. Aunque algunos son nuevos, algunos están enganchándose aquí a este estudio. Bienaventurados los que ya tienen las 3 clases anteriores, porque podrían haberlo entendido un poco mejor. Pero si no, miren, ténganos paciencia ahí. Si no, ahí están los videos, ¿ok? ¿Samuel, qué? Este lado, ¿vamos bien? Hermano Ambrosio, más o menos. Ahorita hacemos las preguntas, ¿ok? Buena atención. Ok. La venida del Hijo del Hombre. Dice 27, como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, 30, 28 y luego el 29 y luego el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ok? Ok, déjenme explicarles lo que quiero yo decir, porque estaba viendo. La venida del Hijo del Hombre, hermanos, esa frase aparece en el versículo 27. Ahí está, la venida del Hijo del Hombre. Vuelve a aparecer esa frase en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el versículo que ese fue el 30, en el 39, ahí le falta un 3. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo. Otra vez aparece esa frase, la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 44 del capítulo 24. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está otra vez esa frase, la venida del Hijo del Hombre. Y se vuelve a repetir esta frase en el capítulo 25, en el versículo 13 y en el versículo 31, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, leyendo Mateo 24 y leyendo Mateo 25, hay que entender, hermanos, a cuándo se refiere cuando va a ser la destrucción sobre Jerusalén, y hay que hacer la diferencia cuando se refiere cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar al mundo, a vivos y a muertos. Entonces hay que ir entendiendo eso, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a saber?
leyendo el contexto o entendiendo el contexto. Es la manera como vamos a entender a qué se refiere. Si se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén o si se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Para eso, vamos a verlo porque ya Mateo había utilizado esta frase, la venida del Hijo del Hombre, antes, en Mateo 10:23. Ya Jesús había usado esta frase. Y vamos a contemplarla. ¿Qué dice Mateo 10:23? Aquí lo tengo. Y es de lo que dijo Jesús varios pasajes, varios capítulos antes del capítulo 24. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ve esa frase? Está interesante. No sé si lo alcanza a analizar, lo alcanza a entender. No acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, ustedes todavía van a estar aquí y todavía no van a acabar de visitar todas las ciudades de Israel. ¿Y qué creen? Verán venir al Hijo del Hombre. No sé si lo entendieron. Vamos a verlo en otra pasaje. En otro pasaje. En otra versión. Biblia de Dios para todos. El mismo pasaje. ¿Cómo dice? Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en la ciudad de Israel. Está hablando a sus discípulos. Está hablando a aquellos que los mandó a predicar. No sé si alcanzan a ver lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. ¿Tú lo alcanzas a ver, hermano Paloma? Ahí vamos, hermano Miguel. Pero yo sé que este es un tema que requiere atención, mucha atención. ¿Ok? El Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea que ellos iban a estar todavía predicando la palabra y no habían todavía llegado a todas las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre iba a regresar. Pregunta, ¿a poco ya regresó el Hijo del Hombre? Si no estuvieran todos los apóstoles todavía predicando. ¿A qué se refiere? Para entender este texto hay que leer todo el contexto de Mateo 10:23. Vamos a leer su contexto, vamos a leerlo desde el 16. Dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús está hablando a sus discípulos acerca del trabajo que ellos tenían que hacer. Y los envía en medio de lobos, como ovejitas. Sean prudentes, como una serpiente, y sean sencillos como una paloma. 17. Guárdense de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Está diciendo todo lo que va a pasar cuando ellos sean enviados a predicar la palabra, sus apóstoles. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. 22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No sé, cuando estoy leyendo estas palabras, no sé si le recuerda algo. ¿A qué le recuerda? A las señales que iban a haber antes de la destrucción del templo. No sé si se acuerdan, lo leímos. Vamos a seguir leyendo. Cuando os persigan en esta ciudad o ir a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. No sé si lo alcanzaron a ver. Estas mismas palabras son las que Jesús repitió en Mateo 24 cuando les dio las señales
antes que viniera la destrucción de Jerusalén. No sé si lo vieron ahí. Os entregarán unos a otros, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Vayan, prediquen, pero habrá falsos maestros. Es lo mismo. Así que la pregunta es, en Mateo capítulo 10, 23, ¿está hablando de la segunda venida? Porque dice el texto aquí: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esa frase, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al juicio que vendrá sobre Jerusalén o se refiere a su segunda venida? Vayan, prediquen el Evangelio. Ustedes van a ir de un lugar a otro predicando. Van a ser aborrecidos, los van a entregar, se entregarán unos a otros, los van a perseguir. Y ustedes van a seguir predicando. Y es más, no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel. Ni van a acabar. Y antes va a venir el Hijo del Hombre. Es decir, y la pregunta está otra vez en la mesa: ¿se refiere a la segunda venida de Cristo o está refiriéndose a una venida especial? No sé si lo alcanzan a notar. A ver, hermano. Ahí en el contexto nos está diciendo que está hablando sobre lo que es la persecución, la destrucción del templo, en su tiempo. Entonces, esta frase, la venida del Hijo del Hombre, aunque aparece así, no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, sino se está refiriendo a un juicio que va a venir. La cierta presencia de Dios se va a notar ahí. Se está refiriendo a que Jerusalén va a ser destruida. Déjenme darle más ejemplos. Mateo 16, 27 y 28. Vamos a leer también. ¿Qué dice ahí? Mateo 16, fíjese, todo está en Mateo, porque es la forma de cómo habla Mateo. Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí lo entiende ese pasaje otra vez? Mire, Él va a venir, dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, con sus ángeles, y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no van a morir hasta que vean, o hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo aplica la frase vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino? ¿A qué se refiere? Se refiere hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pregunta: ¿se refiere este pasaje a la segunda venida o se refiere al establecimiento de su reino, es decir, su iglesia? Algunos todavía estarían vivos cuando vean venir al Hijo de Dios viniendo con poder para establecer su reino. No habla de un reino que va a venir, es un reino que ya vino y que es su iglesia. Pero noten cómo utiliza la frase: van a ver venir al Hijo del Hombre viniendo. No está hablando de su segunda venida. Está hablando de un evento que estaba por llegar. ¿Y cuál es ese evento? La llegada o el establecimiento de su reino, es decir, su iglesia. Entonces la frase cuando el Hijo del Hombre venga, hay que tener cuidado para entender a qué se refiere. Si se refiere a su segunda venida o se refiere a otro evento, y para poderlo entenderlo hay que leer su contexto. ¿Me van entendiendo, hermanos?
Espero que sí. Voy a darles más ideas. Mateo 23, vuelve otra vez a utilizar la frase el Hijo del Hombre viene. Mateo 23, 37 al 39. Ahí está hablando ya de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué les dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿De qué está hablando? De lo que le va a pasar a Jerusalén, porque Jerusalén no quiso hacer caso. Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me van a ver ya. No voy a morir en la cruz. Voy a resucitar y me voy a ir al cielo. Pero ustedes, su casa va a quedar desierta. Ya no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando, hermanos, no de su segunda venida. Está hablando del juicio que vendrá sobre Jerusalén. Entonces, Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, es sobre el juicio sobre Jerusalén. Cuando habla de su segunda venida en Mateo 24, está hablando de un evento específico sobre una ciudad, y en este caso, Jerusalén. Téngame paciencia, voy a seguir explicando. Hasta aquí vamos bien. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, hermanos, cuando fue destruido Jerusalén, ¿fue un evento aislado, es decir, nadie se dio cuenta, o todos se dieron cuenta? Todos se dieron cuenta. Cuando Jerusalén fue destruido, hermanos, hubo mucho tiempo para que Israel o Jerusalén entendiera esto es lo que dijo Jesús que iba a pasar. ¿Cuántos meses, hermanos, fue? ¿4 meses? 5 meses. 5 meses de estar sitiado el pueblo de Israel. 5 meses viendo al ejército rodeando a la ciudad de Jerusalén, un ejército bien armado, el Imperio Romano, que lo fue debilitando, y finalmente cuando entra, hermanos, como el rayo que aparece de un lado a otro, se mira, deslumbra, todos se van a dar cuenta de ese día, todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando, hermanos, el contexto está hablando de lo mismo. Jerusalén va a ser destruida. No saquemos el texto de su contexto, porque entonces es donde tenemos el problema. Si ustedes ven, todo está hablando de eso. Desde el 37. Todo eso lo está hablando. Y luego el versículo 28. Porque donde quiera que se estuviera el cuerpo muerto, ahí se encontrará la señal. Otra señal. Acuérdense que les dije. Cuando las aves de rapiña, las aves que comen carroña, están volando en círculos, ¿qué están diciendo? Hay un cuerpo muerto. Cuando ustedes vean las aves de rapiña volar sobre la ciudad de Jerusalén, ahí hay varios cuerpos muertos. Y el final, la destrucción es inminente, está por llegar. No podemos extraer, está hablando de eso. Es interesante. Déjenme continuar. Tenga paciencia, ya me queda poco tiempo. Mateo 24. Vamos a entrar a una parte difícil y que han hecho, hermanos, mala interpretación en esto. Miren, vamos a leer Mateo 24, 29 y 30. Tan solo leerlos usted va a decir, ay, a ver a qué se refiere eso, ¿no? Fíjense qué dice, versículo 29. Está hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén, las aves volando sobre el cuerpo muerto, como el relámpago que aparece. Habló de las señales, habló de las instrucciones, hey, si están en el campo no regresen. Está hablando todo eso. Llega el versículo 29. Dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ya ven, hermano? Explíqueme esa. Y luego si leen el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí está la pregunta. ¿Se está refiriendo a la segunda venida o se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén? Ay, hermano, te digo que esto no es fácil. Ténganos paciencia. Ok, para que se entienda, ok. Bien, ¿de su segunda venida o del juicio sobre Jerusalén? Note cómo comienza el versículo 29. ¿Cómo comienza? ¿Qué significa la palabra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Acuérdense que la tribulación no comenzó con la matazón de los romanos. Los días de tribulación empezaron desde que fue sitiada, desde que fue rodeada Jerusalén. ¿Se acuerdan? Desde ahí empezó la tribulación, porque se empezaron a comer unos a otros de hambre. El temor los sobrecogió. Inmediatamente significa 2000 años después. ¿Sí? Inmediatamente después significa 5 años después. Con la palabra inmediatamente, ¿a qué se refiere? Pronto, luego. De hecho, en el libro de Apocalipsis lo vemos bien seguido. He aquí vengo pronto, vengo en breve. Y usted puede ver esa frase en el libro de Apocalipsis muy seguido. Y ahorita voy a citar Apocalipsis. Pero es bien importante la palabra inmediatamente. Esto está hablando de que lo que va a suceder, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Se está refiriendo a ese acontecimiento inmediatamente después. O sea, no está diciendo semanas o meses, no. Luego. ¿O qué entiende con inmediatamente? Enseguida, o sea, en esos días de tribulación, esto es lo que va a pasar. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Dice, el sol se oscurecerá, y ahí se movió todo. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Da miedo, ¿no?, a leer eso. Bueno, aquí va lo siguiente. Ponga atención, porque este lenguaje es un lenguaje simbólico, es un lenguaje de destrucción, es un lenguaje de juicio sobre las naciones. ¿Sí? Alguien ha dicho, este es un lenguaje apocalíptico. No quiere decir que eso pase literalmente, porque miren, hermano, se ha dicho que si una estrella cae aquí en la tierra, con una estrella tienes para destruir al mundo. Con una estrella, hermanos. Imagínense, dice que las estrellas a veces son como el sol, o más grande que el sol, las estrellas. Y aquí dice que las estrellas caerán del cielo. ¿Cómo se puede convertir, en este caso, qué dice? Que el sol se oscurezca, que la luna se convierta en sangre. Debe entender esto, hermanos. Este pasaje es un lenguaje simbólico que manifiesta destrucción y juicio. Y para muestra, le voy a dar 4 ejemplos en la Biblia. 4 ejemplos de cómo Dios habló a través desde tiempos antiguos, que cuando se refería del sol oscuro, las estrellas cayendo, la luna en sangre, el sol en silicio, todo es señal de que Dios hace juicio sobre una nación. El primero de ellos, Isaías 13. Isaías 13, en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios está hablando de un juicio contra un reino, que es el reino de Babilonia. Voy a leerlo rápido, acompáñenme, fíjense así. Profecía sobre Babilonia, una gran potencia, como un Estados Unidos, poderosísimo, gobernó muchos pueblos. Babilonia era poderosísimo, nadie podía destruir a Babilonia. Y dice, mira lo que viene sobre Babilonia.
revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Y ese cómo se expresa. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Sabe usted que Dios utiliza a pueblos paganos para destruir a otros? ¿Sabe que en el tiempo pasado para destruir a Israel, Dios usó a Babilonia para destruir a Israel? Bueno, ahora Babilonia va a ser destruida por Dios y va a usar a otras naciones para darle su castigo a Babilonia. Aquí es lo que está diciendo. Versículo 8. Babilonia se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene. ¿Cómo es el día de Jehová? Terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Les suena parecido a lo que acabamos de leer en Mateo 24? Pregunta, hermanos, ¿hay un registro en la historia que esto haya pasado realmente? ¿Hay unos escritos históricos que esto haya pasado? No, hermano, no. Nunca cayeron estrellas, no. Pero Dios está diciendo, viene el juicio contra Babilonia. Y este es el lenguaje que utiliza para decir, viene el fin para Babilonia. Otro ejemplo, Ezequiel 32, juicio contra Egipto. Rápido, dice así: aconteció en el año deudécimo, en el mes deudécimo, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues sacabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Un lenguaje simbólico, poético. Egipto poderoso, grande, todos te temían. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red, con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Los pueblos van a como quien va a pescarte aquí ahora. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Vas a ser carne de carroña. Ahora sobre ti van a venir y te van a acabar. Versículo 5. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Egipto, vas a ser destruida. Egipto, tienes que pagarlas todas. Y así como te lo estoy describiendo, de manera simbólica, vas a ser acabado. Versículo 6. Bueno, ya dimos el 6, sigue el 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. ¿Se le parece a lo que acabamos de leer en Mateo 24? Otra vez, un lenguaje de juicio y de castigo y de destrucción. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo fue el 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Se acuerdan dónde se cumplió esa profecía? En Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo.
¿Qué dijo Pedro? Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que dijo, y hoy se está cumpliendo, pero no solamente se iba a cumplir eso. Dice, y también sobre mis siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. ¿Sabe que Joel estaba hablando de la venida del Espíritu Santo? Y también estaba hablando de lo que tiempo después iba a pasar en Jerusalén. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel de alguna manera también ya lo estaba diciendo que vendría. Cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito, hermano, se cayeron las estrellas. ¿El sol se oscureció? No, hermano. Pero es una manera simbólica de decir, el juicio viene sobre esta nación, porque fue rebelde, porque fue desobediente, porque no aprovechó el día de su visitación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Está hablando de cómo Jerusalén vendría a ser el inicio de una nueva era, ¿verdad? Cuando llega el Espíritu Santo y cuando se proclama el Evangelio por primera vez en Hechos capítulo 2. Okay. Finalmente, Apocalipsis 6, otra vez, este lenguaje, juicio, pero ya contra quién es el juicio en Romanos, en Apocalipsis 6. Juicio contra Roma, hermanos. Porque Roma fue el que destruyó a Jerusalén, hermanos, en el año 70. Tiempo después, ahora Roma también tenía que pagarles por la que hizo. Y Apocalipsis 6 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y como luna que se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabe de qué está hablando? Del sexto sello, del juicio que vendría sobre Roma, porque Roma se había ensañado, hermanos. Roma se había portado muy mal. ¿Y sabe con quién? Con los cristianos. ¿Quién fue el que persiguió a la iglesia en el primer siglo? ¿No fueron los romanos? ¿Cuántos cristianos no murieron en el Coliseo romano? ¿Cuántos cristianos no fueron devorados por fieras? Bueno, en el mismo capítulo 6, versículos antes, dice que las almas estaban bajo el altar cuando se estaba viendo, y las almas decían, Padre, ¿hasta cuándo harás venganza de la sangre derramada de tu santo? Y le dice, esto es lo que va a pasar. Roma va a ser juzgada por todo lo que hizo. Entonces, hermanos, llegando a una conclusión, lo de Mateo 24, la luna en sangre, las estrellas caerán del cielo, y todo lo que dice, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando Mateo 24? Jerusalén va a ser el juicio de Dios viene sobre Israel. El Hijo del Hombre viene a visitar a Jerusalén, pero no como su segunda venida, sino a manera de juicio, a manera de arreglar cuentas. Y con esto que voy a mencionar, cierro la idea de lo que les acabo de decir. ¿Por qué, hermanos? Porque a la iglesia es lo mismo, hermanos. Para nosotros es lo mismo. ¿Usted es miembro de la iglesia? Prepárese lo que le voy a decir para que esté listo. Apocalipsis 2:5. Está hablando Jesús a su iglesia, a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué le dice a la iglesia en Éfeso? Al final, iglesia en Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. 6, 5. Pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando dice Jesús, vendré pronto a ti, ¿se está refiriendo a que viene por segunda vez? ¿O está refiriéndose a que si tú como iglesia en Éfeso no te corriges y no te arrepientes, yo voy a arreglar cuentas contigo antes? Si la iglesia no se corrige, el Señor vendrá pronto a la iglesia de Éfeso y quitaré su candelero. Si alguien me pregunta a mí ahorita, ¿hay iglesia de Cristo en Éfeso? Yo que sepa no. No sabe que haya pasado. Si la iglesia en Éfeso se arrepintió. Pero fíjese, la frase, vendré pronto. O sea, no está hablando de segunda venida. Esa segunda venida la esperamos. Pero esa frase de vendré pronto es, arreglaré cuentas contigo, como arregló cuentas con Jerusalén, como arregló cuentas con Egipto, como arregló cuentas con Babilonia. ¿Se entiende? Otro ejemplo, Apocalipsis 2:16. ¿Hablando de a Pérgamo o quién está hablando ahí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese la frase. La iglesia, si no se arrepiente la iglesia en Pérgamo, el Señor los va a arreglar a cuentas. Y no está hablando de la segunda venida, va a arreglar a esos que andan mal. Va a arreglar a esos, a corregir a esos que andan mal. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y otro ejemplo, Apocalipsis 3:3. Creo que este sí es Pérgamo, la otra que congregación era. Y esta, Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti como ladrón. Note que son frases que podrían aplicarse a la segunda venida, pero no, está refiriendo a que arregles lo que tienes que arreglar, si no, como congregación vas a terminar, vas a caer. Hermanos, cuando el Señor dice vendré, el Hijo del Hombre, según entendemos hasta ahorita el texto, no es que venga por segunda vez en las nubes, eso lo esperamos, pero la venida del Hijo del Hombre, según lo que hemos entendido, es vengo para dar castigo, para arreglar cuentas contigo en especial. Y es ahí donde entra pues quizá mejor la conclusión. Por eso tenemos que entender el texto dentro de su contexto para sacar una conclusión sin temor. La venida del Hijo del Hombre de Mateo 24 es el juicio sobre Jerusalén. Claro que hay muchas semejanzas de la segunda venida de Cristo, sí, porque la segunda venida de Cristo va a ser igual destrucción y juicio. Pues muchas de esas frases también podemos tomarlas como algo que también va a ser muy parecido a como cuando vino como Jerusalén, también va a venir, se entiende que va a ser muy parecido a cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. ¿Por qué? ¿No está haciendo mismo la tierra ahorita? Rebeldía, distraída, ocupado en otras cosas, desorientada, unos diciendo no va a pasar nada, paz, 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 otros falsos profetas. No se ve que de alguna cierta manera se vuelve a repetir, se vuelve a darle la vuelta a lo mismo al día de hoy. Pero Mateo 24, y en su mayor parte se está refiriendo a la destrucción. Y aquí está la enseñanza para todos. Si eso le pasó a Jerusalén, ¿qué será de nosotros si no nos arrepentimos? Y si no nos preparamos, y si no hacemos un alto en nuestra vida y nos arrepentimos. Si
Si eso le pasó a Egipto, a Babilonia, a Roma, a Jerusalén, ¿qué pasará con nosotros? Dejando para después lo que ya tenemos que hacer ahora. Se los dejo ahí. Gracias por su paciencia. Dios los bendiga.